Ya estamos en la segunda parte de clanes y lealtades dentro de nuestro reto Sanando el Niño Interior. El tema que nos aborda el día de hoy, vamos a continuar, es el reconocimiento de patrones. El primer paso para sanar a nuestro niño interior, pues es precisamente reconocer esas lealtades y patrones que hemos heredado. Ahora, ¿cómo pueden ustedes ir reconociendo estos patrones o lealtades en un momento dado y que pueden ser evidentes u ocultas, comportamientos, hábitos que ustedes tengan? Y probablemente haya algunas de las situaciones, hábitos que ustedes tienen en el día a día, que no saben de dónde viene, ¿no? O por qué ese comportamiento, o quizás aficiones o gustos por algo, y es precisamente donde se comienza a revelar eso de lo que yo vengo en un momento cargado. En la mañana tenía una plática con una paciente y justo me surgió este punto donde es válido que yo les comente ahorita. Cada uno de nosotros, en un momento dado, tiene un patrón de comportamiento por temperamento, por carácter. Y esto estoy hablando desde el punto de vista que podemos ser personas que estamos prestas a ayudar, o en un momento dado buscamos a quien rescatar, no nada más ayudar, o somos personas que vivimos de una forma en la que nos gusta que se dé el orden dentro de lo que estamos observando. Entonces somos mucho de dar instrucciones, de corregir, de dar nuestro punto de vista. Estamos hablando un poquito así como personas como controladores. No necesariamente es un controlador. Y entonces, esa parte de mí, esa es mi esencia, ¿sí? Esa esencia yo no la voy a cambiar. Y ojo, no es que sea malo o bueno el que yo sea un rescatador, un salvador, un controlador en un momento dado. Perdón, ya se me iba a ir. Si no es parte de mi esencia. Y eso puede venir precisamente por ese legado, emocional del cual yo hoy lo manifiesto. Entonces, que quede claro, esa parte de mi temperamento y carácter, con ningún curso, ni ninguna pastillita, ni nada, se va a quitar de mí. Simplemente este tipo de cursos, este tipo de pláticas en las cuales ustedes están reconociendo, se puede evidenciar eso. Lo mejor para esto es ser honesto con uno mismo, ¿no? Sí, sí soy rescatador, sí soy salvador, sí soy controlador, pero ¿qué hago con esto? ¿En qué parte me beneficia y en qué parte me podría en un momento dado? Entonces, probablemente yo lo que tenga que hacer es gestionar cuándo, en dónde o con qué personas vale la pena hacerlo. Y en otras, yo modularme, porque puede venir un ímpetu muy fuerte de si yo veo que esto se puede hacer de diferente manera y ahorrarles tiempo o esto y lo otro, quiera meter yo mi cuchara. Y eso puede ser molesto, ¿sí? Entonces, yo saber precisamente gestionar esto. De ahí que lo que estamos viendo es reconocimiento de patrones. Ujú. Entonces, no es porque mi mamá, mi abuelita y de ahí nos seguimos, eran así, yo también soy. Y esto incluye, por ejemplo, esa parte donde quizás el brindar el afecto, para algunas personas sea muy padre el ser efusivos, ¿no? Llegas, abrazas, das una palmadita, vaya, expresiones de cariño y afecto. Y habrá otros que dicen, no, es que pues yo no lo hago, ¿no? O inclusive no me agrada que lo hagan conmigo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Siempre y cuando tú te respetes, todo es bueno, ¿sí? Pero de ahí a que tú te justifiques o te cierres a reconocerte el tipo de persona que es, ahí es donde podría venir algo que ya te es incómodo. Ujú. Entonces, yo les invito a que hagan una lista de patrones y conductas que ustedes se reconozcan. Y ahí es donde vamos a poder ir
poniéndole nombre y apellido de ese patrón, esa conducta, en lealtad a quién en un momento dado. Y generalmente reaccionamos más en esa lealtad, en repetir ese patrón de conducta de la persona que yo espero que me reconozca mis actos, de la persona que yo espero que me valide en su vida, que me dé un lugar en su vida. Uh-huh. Y allí es muy importante tomar en cuenta eh, el lugar de hijo o hija que en el nacimiento yo tengo. Uh-huh. Lo he repetido en otras ocasiones, no me canso de decirlo y me gustaría que lo anotaran ustedes, ¿sí? Porque ahí lo voy a ligar yo con esta parte de hacer nuestro listado de patrones y conductas. El primer hijo, no importa el sexo, y así no importa el sexo en el lugar en el que tú naciste, pero es importante tomar en cuenta. El, el primero, el primogénito, el que nace en primer lugar, espera la mirada de papá, no importa si es hombre o mujer, reitero. El segundo espera la mirada de mamá. El tercero espera la mirada de esa familia base, papá, mamá o alguno de los hermanos. Uh-huh. El cuarto ya extiende un poco más esa parte para recibir la validación. Entonces, no solamente es papá, mamá y los hermanos, sino pueden ser tíos o primos, ¿sí? Ya estamos abriéndonos a nuestro clan. Y el quinto hijo, en un momento dado, espera la validación de quién, de nadie. Es muy feliz con quien le tire un lacito o algo. Se habla que se le ponen a veces el título de el hijo, la mascota, ¿no? Entonces no espera que se le reconozca, no espera que lo vean, es feliz por sí solo. El sexto ya se repite como el primero, ¿sí? Y de ahí en adelante. Ahora, me interesa mucho que hagan ustedes el ejercicio personal, no que observen en su entorno, mi hermana, o mi hermano, porque ustedes no tienen realmente la sensibilidad de lo que vive cada uno en propia carne, ¿sí? Es como dicen, mi historia son los zapatos que yo he portado, así que nadie puede venir a opinar de mi vida porque no ha estado en mis zapatos, no ha sentido en carne viva lo que yo he sentido. Uh-huh. Por eso es importante, no traten de analizar a sus hermanos o a sus padres por el nacimiento, por el lugar de nacimiento que tienen, sino ustedes. Ahora, quizás en esa recapitulación de lo que yo les acabo de decir, ustedes dicen, pues no, Juan Carlos, y en la próxima clase, en la próxima plática, yo les voy a dar, digamos, como algunos patrones de conducta que repite el primero, el segundo, el tercero, y así, ¿no? Pero ahorita lo que me interesa es que quede claro, probablemente tú te identifiques como el primogénito, porque te dijeron, que tú eras el primero que nació de parte de mamá y papá. Ajá. Y entonces, ahorita con la información que yo te doy, dices, pues no, yo nunca he esperado el reconocimiento de mi papá. Es más, mi papá estuvo ausente o se fue o se divorció. Y la verdad no, o yo no busqué que se sustituyera o buscando papá. Con la mirada de mamá o sentirme a gusto con mi mamá me era suficiente. Allí es cuando se habla de que en ese inter de los nacimientos hubo algún aborto y lo podemos reconocer en nuestras familias, ¿no? Hay situaciones, pues son los famosos secretos de familia que muchas veces no se hablan, no se expresan. Entonces, probablemente mamá y papá tuvieron un aborto, pero jamás me llegue yo a enterar de eso, ¿sí? O quizás hubo un aborto espontáneo de mamá que ella quizás no lo tomó como un aborto, a lo mejor fue se brincó un periodo y después de alguna manera nació, o nací, ¿no? Bueno, eso es en el, ahorita te contesto, Liliana, un segundito. Ojo, eso es cuando viene la línea de papá y mamá, pero probablemente papá
ya haya tenido hijos o mamá ya haya tenido hijos. Entonces ahí cubro un doble lugar. Con mamá y papá probablemente sea el primogénito, pero papá ya tenía otro hijo y entonces con papá soy el segundo. Ajá. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar yo de la unión de papá y mamá? Ahí primero. Adelante, Liliana, a tus órdenes. Buenas Hola, buenas noches. noches. En caso de ser gemelo, en Ah, cualquiera, no sé, primero, segundo, tercero, ¿qué pasa en esta situación? siempre hay, aunque sea un segundo, unos segundos de nacimiento entre uno y otro. Qué interesante. Por eso me interesa mucho. Interrúmpanme, levanten la mano para que conteste yo esas preguntas que probablemente durante la plática se me va, pero es un punto importante. Entonces, tú, si eres, bueno, sí, si eres gemela, entonces, o cuata, ahí, ¿quién nació primero? Así, ¿quién salió primero de mamá? ¿Tu hermana o tú? ¿O tu hermano o Bien, tú? Quien sea. ajá, Y entonces ahí ya tienes tu lugar. Ajá. Es importante porque entonces ya tendrías tu lugar, ya sabes qué lugar es el que tú ocupas. ok, Hay fracciones, aunque sea, es que entre mi hermano, mi hermana y yo, 15 segundos es el nacimiento. ¿Quién fue el primero? ¿Sí? ok, ¿Vale? gracias. Sigan preguntando, porque de eso se enriquece nuestra charla. Yo puedo tener, digamos, una estructura, puedo tener un guión, pero nos podemos salir. Buena intervención, gracias. ¿Ok? Entonces, al momento, regresamos, reconocimiento de patrones. Al momento que yo hago mi listado de esos patrones, de esas conductas repetitivas, también es momento de ponerle, como les decía yo, nombre y apellido. Quizás yo tengo el hábito que no comparto el vaso donde estoy tomando agua con ninguna otra persona, ¿no? Pero ese patrón de conducta a quien en un momento dado representa en mi vida. Bueno, yo te puedo decir, yo tengo ese patrón de conducta porque mi mamá lo hace, ¿sí? Y entonces yo nunca me había dado cuenta hasta que me integro fuera de mi clan, fuera de mi familia, y entonces un día me dicen, ¿me das de tu agua? No, o sea, cuando haces conciencia y todo esto, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿por qué no? Porque la otra persona me está diciendo, ay, qué delicado que eres o no sé qué, ¿no? O punto hasta con la novia, con el esposo, besotes que te das y dices, ¿cómo no compartes de mi vaso? Bueno, son patrones de conducta, ¿sí? Esos son patrones de conducta, digamos, cuando tú ya identificas nombre y apellido. Pero ¿qué pasa con patrones de conducta cuando son de la dinámica familiar? ¿A quién se lo cargo, Juan Carlos? ¿A mamá o a papá? Porque a lo mejor los dos se comportan de la misma manera o nunca me di cuenta quién, sino simplemente ya eso se daba. Un ejemplo personal. Por ejemplo, en casa yo siempre vi que en la panera había un cuchillo y para mí nunca lo tomé en cuenta, simple y sencillamente allí había. Pero cuando en ese acto de conciencia o relacionarme, yo me doy cuenta que mi pan siempre lo corto y no le doy la mordida, sea cual sea, ¿eh? Así sea una galleta, lo parto o la galleta la parto. Y entonces, cuando yo pregunto, oigan, a mi papá y a mi mamá, oigan, ¿quién de los dos tiene ese o tuvo ese hábito o ese patrón de conducta y que lo implementó al clan? Ninguno de los dos supieron. Pero como dato curioso, mis papás se conocieron en una panadería, en una pastelería. Y entonces mi mamá era, digamos, la encargada y mi papá era el chofer el que repartía. ¿Quién partía el pastel? Ay, sí, no sé. Pero, por ejemplo, ¿no? Entonces son dinámicas familiares donde yo reacciono a ese patrón de conducta familiar. Aquí viene algo interesante. Puede haber una dinámica familiar narcisista y no es que una persona dentro del clan esté diagnosticada con el trastorno narcisista, sino es una dinámica narcisista.
¿sí? Y ahí es donde son las situaciones muy interesantes, porque entonces sale la persona de esa dinámica familiar y por integrarse o pertenecer a nuevos núcleos o otros, otros grupos sociales, altera ese patrón de conducta. Y entonces dicen, cuando estás con tu familia, te comportas de esta manera. Sales de la mirada de tu familia y míralo, cómo te comportas. Y es cuando vienen los hermanos o los papá y todo, candil de la calle, ¿quién te conociera como eres? No, son dinámicas familiares. Entonces, por pertenecer a mi familia, uh, yo repito ese patrón de conducta, ¿sí? Es, todo gira en torno a que me siento que existo, me siento que pertenezco a, cuando las personas me validan, como que recibo la palmadita en el hombro, ¿no? Qué bueno que cortas el pan con el cuchillo. Qué bueno que no dejas que otro tome de tu vaso. Entonces yo quiero que ustedes reconozcan patrones de conducta, este, heredados, si tienen nombre y apellido, o patrones de conducta de la familia. Y puede ser, yo estaba hablando de papá y mamá y la familia aquí, pero puede ser que el gran núcleo familiar, tíos, primos, cuando ya nos integramos a toda la familia, nos damos cuenta que tenemos ciertos patrones de conducta, pero ya es del clan extendido, ¿no? De tíos, primos y demás. Y es cuando personas que se integran a nuestro clan, que no sean consanguíneas, el esposo de la tía, pero la tía sí es hermana de mi mamá, pero el tío no. Pero tanto se integran, se van creando vínculos, no solamente lazos, se van creando esos vínculos donde se compenetran unos con otros y entonces esa nueva persona que se integra a nuestro clan puede imponer otros patrones de conducta. Quizás les haya sucedido a ustedes, que cuando el tío llegó a la familia, el esposo de la tía cuando se casó con él, todos tomamos un patrón de conducta, ¿sí? Y ahora a lo mejor todos los domingos nos vamos a comer barbacoa. ¿Por qué? Porque un tío un día nos comenzó a llevar y ya se siguió eso en la familia. Entonces, no nos basemos solamente en clan a los que son nuestros consanguíneos. Puede haber otras personas que crearon esos vínculos con el clan, que ya también pertenecen pero no nada más ellos aportan, sino también pueden recibir esa información y alterar en ellos ese legado emocional del que vienen, o pueden alterar nuestro legado emocional del clan, ¿sí? Hay una ciencia que aborda parte de esto que es la epigenética, pero hay otras, digamos, corrientes alternas que la psicología todavía no acepta al 100%, como las constelaciones familiares, pero hay mucha investigación detrás, porque se habla muy a la ligera de las constelaciones, pero uno de los padres de la psicología, Carl Gustav Jung, pues ya hablaba de estas dinámicas familiares, ¿sí? Y así, el movimiento de energía en las familias altera precisamente el orden de los clanes, ¿sí? ¿Y cómo es ese movimiento de energía? Yo te pregunto, el día de hoy, si tú haces una recapitulación hasta este momento, ¿cómo considerarías que ha sido tu día? Bueno, malo, regular, y tú puedes preguntar más quisquillosamente o más puntual. ¿En base a qué, Juan Carlos? En base a cómo tú te sientas, cómo ha estado tu día. Ah, pues mira, ni frío ni caliente. Ah, pero por ahí te acuerdas. Ah, no, en la mañana desayuné con una persona y la verdad me sentí muy a gusto con esta persona. Eso ya está más arriba, ya estás en un nivel de frecuencia, pues satisfactorio. Ah, pero después vino una noticia, por ejemplo, a mí me sucedió. Quién sabe por qué yo abrí el YouTube y me apareció un video de Tatiana, pero
ahora, creo que hace un año lo acaba de grabar sus canciones en un estudio allí como en vivo. Y Zumba me mandó muchos años atrás, que no es mi época, pero sí es de mis hermanas menores, pero hay mucha unión en eso. Y entonces me dio mucho gusto, al punto que agarro y les mando el link de este archivo a mis hermanas. Y entonces hizo la sinergia, ¿no? Oye, qué buena onda, qué padre, y me recuerdo, y no, pues yo también me recuerdo, sube la energía, ¿sí? Entonces, no tomes en cuenta la generalidad, sino si hay particularidades, entonces aumentale. ¿Cómo estuvo tu día? Vuelvo a preguntar. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Sí? En ese, pues yo digo, pues ya salió de la media, aunque sea por un detalle, ¿yo con quién me voy a relacionar? Es donde habla uno que se comienza a relacionar con cierto tipo de personas. Sí, ¿en qué frecuencia están? Ujú. Hemos hablado o he hablado en otros momentos de la psiquiatra, de la doctora española Marian Rojas Estape, ¿sí? Habla de, ella le dio el término y lo acuñó aquí en México en una conferencia, el término persona vitamina. Ujú. Entonces, en esas lealtades, esa persona que influyó en mi vida positivamente, ¿qué creen ustedes? ¿Que la que influye positivamente se queda más fijada o la que influye negativamente se queda más fijada? ¿Qué dirían ustedes? Pues desafortunadamente la persona que influye negativamente es la que se fija más, pero es una condición neurofisiológica de nuestro cerebro que el impacto de algo desagradable se fija más en diferentes lugares de mi cerebro. Entra por la amígdala, el hipotálamo, y de ahí se sube por el cíngulo a la corteza prefrontal y muchas cosas, ¿no? Bueno, para no quitarnos el rollo neurocientífico, simple y sencillamente lo malo, lo triste, lo doloroso se fija más que lo agradable. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado un accidente o un temblor en nuestra ciudad y sabemos hasta el calcetín que estaba usando y el momento preciso de lo que estaba yo haciendo, ¿no? Y cuando pido, por ejemplo, en algún ejercicio, en alguna plática o en alguna terapia, recuerda algo agradable. Híjole, se viene así una nube y sí, sí he tenido momentos agradables. Sí, pero dime uno. Sí, ahorita estoy pensando y te quedas en el limbo, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, hablando de esos patrones, esas lealtades, muchas veces nos quedamos con lo malo, ¿sí? Y desacreditamos todo aquello bueno. Puede ser la historia maravillosa de alguien que pertenezca a mi familia, pero si hizo algo malo, ya, decayó y entonces ese, esa lealtad a esa persona cambia en mí, ¿sí? Y como que si yo venía siendo honesto y recto y todo porque la tía o el tío así me lo inculcaron y hay un bache en el camino con ese tío, con esa tía, en mí se trastoca todo ese conocimiento o todo eso inconsciente que yo venía realizando. Ujú. Bueno, no he pasado del primer punto y fíjense cuánta información hemos estado aquí experimentando, hablando de, el primer paso es reconocer lealtades y patrones, ¿sí? Bueno, el reflexionar sobre las lealtades familiares es preguntarse a uno mismo qué lealtades se sienten hacia los miembros de la familia y cómo éstas han influido en la vida actual. Entonces, haces la lista de eso que ha influido en tu vida, que reconozcas a la persona, nombre y apellido, y ahora puedes comentar, puedes escribir una anécdota relacionada con eso que alguien a tu clan te lo inculcó, ¿sí? Y también pueden ser amistades, acuérdense, pueden ser amistades muy cercanas que también ya influyen en el clan, ¿ok? Bueno, independientemente de reflexionar, también es identificar las creencias, ya que es donde vamos a puntualizar.
creencias no necesariamente son malas o son buenas, son creencias con las que yo vivo, porque yo les podría decir, a ver, platíquenme de una creencia que tienen ustedes, pero cuando ha salido de su clan y la ponen en práctica esa creencia, entonces ya han sido como a veces criticados o no se les entiende. Por ejemplo, a mí me ha pasado, precisamente la persona con la que hablaba en la mañana me decía una palabra y dice, perdón, ¿sí sabes a qué se refiere? ¿Sabes esta palabra? Le dije, sí. Ahora sí que casi pensando yo para mí decía, sí, en mi clan sí la ocupamos esa palabra, ¿no? ¿Cuántas palabras hay que para uno, porque está en ese clan, son normales? Yo te diría un ejemplo, dicharachero. ¿Todo el mundo la comprendemos? ¿Qué quiere decir? Y así podríamos hacer la lluvia de ideas ahí en el chat. Oye, Juan Carlos, en mi familia se decía esta palabra, pero yo salgo de mi clan y esta palabra me veían como persona rara, ¿no? Cuando yo la decía, no quedaba claro, ¿sí? Entonces, ahí vamos a hablar de una creencia con una palabra y su significado. ¿Me limita o es algo que me aporta? En mi clan me aporta porque nos reconocemos, nos identificamos y sabemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Si yo salgo de ahí, entonces ya es limitante porque no me doy a entender, pero pues no es porque solamente se ocupa acá, sino porque ya es una creencia de cierto grupo o de cierto sector, en este caso hablando de mi clan, ¿ok? A ver, regálenme por lo menos una palabra, ¿no? Por ahí y denme chance de tomar tantita agua. ¿No me ponen en el chat alguna que sea así de familia? Tricienta, fíjate, ahí nos dice Lucía. Cuando mi mamá se ponía, se sentía mal, decía, está tricienta. Órale. Brenda nos dice, churpio. ¡Wow! Oye, Brenda, churpio, así como Lucy nos dice cuando se sentía mal mi mamá tricienta, churpio, ¿en qué contexto lo ocupamos? Por ahí ponnos. Bueno, entonces, ¿qué diríamos? ¿Es una creencia limitante o es una creencia? Entonces, no se pongan a hacer la lista de esta creencia limitante y esta creencia me aporta. Son mis creencias. Ya después, en el momento que nosotros la estemos gestionando para saber dónde la ocupamos o no, ya veremos si es limitante o no. Ah, Brenda nos dice, Churpio es gracioso, curioso, feo. Oh, ok, estamos aprendiendo. Muy bien. Soy más incisivo, Brenda. ¿De qué población o de dónde son tu familia? Verónica nos dice, Merequetengue. Esa sí la entiendo, pero Merequetengue. Lucy, Tricienta es enferma. Sí, sí nos quedó claro. Muchas gracias, Lucy. Bueno, entonces, suéltense otra lista de creencias, ¿sí? He comentado muchas veces la creencia de la hora para comer sandía o cuándo sigo o cuándo no comer sandía, ¿no? Yo tengo la creencia que si como palomitas con agua me va a doler el estómago y yo ya he roto esa creencia y por diversas situaciones, este, o dadas las circunstancias, pues ya se me estaba atorando la palomita y tomé agua y no pasó nada. Veremos también cómo romper esas creencias que no nos aportan, sino que nos restan. Y en la clase pasada, en la plática pasada, hablábamos de algunos tipos de rituales y todo esto. Con mucho gusto. Ya inclusive ya preparé el documento para hacer ese tipo de corte, digamos, con esto me quedo y con esto no. Y uno de ellos, lo basé en tres puntos muy importantes. En el juzgar, en el perdón y
Ay, me distraje con un mensaje. En el juzgar, en el perdón, en la gratitud, perdón. Gratitud, perdón y el juzgar. Haz ejercicios en ese tipo de rituales, carta y todo lo demás, para poder cortar con esas situaciones. A ver, ahora sí leo para que no me distraiga. Me lleva la tiznada, decía mi mami. Sí, me queda claro. Estaba como que harta, ¿no? O algo así. En Veracruz, dice Brenda, el churpio. Ah, ok. Gracias, Brenda. Carlitos. Ah, ¿qué tal, mi Carlitos? Qué padre que nos estás acompañando. Cuando mis hermanos me cachaban en una mentira, me decían chorizo y nunca me volvió a gustar el chorizo ni la longaniza. Ah, ese es otro tipo de motes o de frases o de palabras que me pueden detonar hacia otro estado de ánimo, ¿no? En el que te tocan el botón donde te conviertes en monstruo, ¿no? Porque te sueltan esa palabra. Vamos a ponerlo en creencia limitante, Carlitos. Exacto. Qué padre que nos acompañen, me da mucho gusto. Bueno, entonces, identificar creencias. Suéltense con su lista de creencias, ¿ok? Bueno, vamos a ver también la parte de la liberación de lealtades negativas. Ujú. Pero mientras tú no identifiques esas lealtades, eh, no es hacer un, dos, tres por todas mis lealtades y cortar con todo. Ayer escuchaba en la plática que daba en la Casa de Los Ángeles que decía una persona, es que mi familia me dijo que ya podé todo el árbol genealógico. Creo que apenas si se quedó con el tronco, ¿no? No, precisamente hay que hacer la reflexión, hay que ocuparnos de nosotros. Si te sientes en angustia, te sientes en ansiedad, te sientes en estrés, pues échate un clavado a hacer el trabajo personal de este tipo. A lo mejor eso te saca de ese estrés, esa ansiedad, esa angustia, ese miedo, esa tristeza, ¿no? Ocuparte de ti. Bueno, entonces, hay que reconocer primero mis lealtades. Y vamos a hablar de esta liberación de lealtades negativas. Porque sanar a nuestro niño interior implica precisamente liberarse de esas lealtades que no sirven a nuestro bienestar. Ujú. Algunas de estas estrategias, son para lograr, por ejemplo, el poder yo externar eso que traigo yo arrastrando, pero cuando viene a mi mente, no me deja avanzar o me pone una barrera y me cierro en ese aspecto, ¿no? ¿Tú reconoces alguna lealtad que te ha impedido continuar? Algo que se trabaja mucho desde hace varios años es esa abundancia financiera, el crear una conciliación con el dinero. Y hay un montón de cursos por ahí, libertad financiera, que luego te regalan cursos del fin de semana y luego te venden ya otro carísimo para esta parte. Porque muchas de esas lealtades tienen que ver con esas frases de el dinero es malo, el dinero corrompe y otras cosas, ¿no? Y entonces es cuando dicen, pues te quedaste como que marcado y por eso no tienes éxito económico o ni siquiera cubres tus necesidades. Esa sería una lealtad negativa, porque imagínate, quien te lo dijo por la jerarquía que tenía, lo que representaba para ti, quedó más que tatuado. Es como habértelo impuesto, ¿no? Malo si tú ganas dinero y tienes libertad financiera, porque te vas a corromper. Es así como que, oye, esa vocecita, ¿cómo está sonando, no? Y entonces vas a miles de cursos y te dicen cómo lograr tu libertad financiera y planes y todo. Pero si no vas a la raíz, mira, el dinero es el diablo. Hoy Lupita Barrientos nos dice, nada de esto te va a servir porque vas a salir con gran disposición, con gran energía ese domingo que termina el curso y el miércoles ya vas a estar otra vez mirándote la bolsa vacía y que no sirvió de nada, pero como ya vienes con mucho ánimo, dices, pues yo vendo mi carro y me meto a ese curso, ¿sí? Y entonces vendes el carro, más jodido, menos dinero, no resulta nada. ¿Y la raíz dónde quedó? Hay que trabajar la raíz.
Hay que trabajar la raíz, ¿ok? Entonces, liberación de lealtades negativas, ¿qué podemos hacer? Algo que recurrentemente he hecho yo en el reto es publicar preguntas y preguntas que nos lanzan una reflexión o preguntas que te lanzan, si se daban cuenta en los primeros días, en cierto periodo de nuestra infancia o de nuestro desarrollo. Es el ejercicio de escritura, a fin de cuentas, porque yo puedo hacer la reflexión de viva voz, puedo estar recordando, y si tengo la oportunidad es externarlo con otra persona en ese acompañamiento, pero independientemente que lo externes de viva voz, es bueno escribir sobre las lealtades que sientes y cómo éstas han impactado en tu vida, porque tú puedes reconocer, ¿sí? Que esta frase, por ejemplo, yo estoy consciente que me ha impedido avanzar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, la escritura puede incluir pequeños perdón, pequeñas cartas a tu persona, recapitulando eso que viviste. Mm, Te sugiero que incluyas lo que estás sintiendo en ese momento, ¿sí? Siento tristeza, siento alegría, siento dolor, siento incertidumbre, hay un desconcierto en mí en cuanto a lo que yo estoy escribiendo. Ujú. Entonces, desnúdate contigo, ábrete en un momento dado, ¿sí? Dice Brenda Vázquez, la mujer tiene que estar atendiendo en su casa, tiene que estar en su casa atendiendo. Pues ahí es donde tú dices, esa información que yo recibí, esa lealtad a seguir lo que ese adulto me dijo, hasta dónde me ha llevado. ¿Te ha llevado con éxito? No, ojo, no todo es malo también. Aquí habrá personas muy sanas o que han trabajado mucho en su persona, pues hay que potencializarlo hacia más, ¿sí? Quizás ya tengas sanadas muchas de las lealtades, quizás ya hayas avanzado en muchos terrenos. Entonces, si estás en esta plática, pues es potencializar eso a lo que sigue. Ya llegué a este nivel, ahora lo que sigue. Ya silencié la vocecita de mamá, ya silencié la vocecita de papá, del abuelo, de los tíos, ya lo silencié. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ujú. Bueno, queda claro, ejercicios de escritura. Eh, Algo también que vale la pena y ojalá se armaran grupos o acudieran ustedes a grupos donde se pueda externar diversos temas de familia. Pero la regla para estos grupos, yo te diría, al cual tú te incluyas o quieras formarlo, primera regla, no juzgar. Segunda regla, no interpretar. Tercera regla, se puede tocar cualquier tema. Entonces, si quieres armar un grupo, si quieres pertenecer a un grupo, fíjate si cubre estas características. El que no juzguen, el que no interpreten y que se pueda hablar de cualquier tema, ¿sí? Les comento, a mí no me gusta meterme con la parte dogma religioso, pero a veces tiene tal influencia en nuestro día a día, en nuestro ser, en nuestra psique, en nuestro comportamiento, que lo podemos tomar como un sometimiento y no como algo que me aporte. No te estoy diciendo qué religión o qué dogma religioso es mejor que otro. Revisa, revisa. Y tú como persona puedes decir si aceptas, porque el unirte, el pertenecer a un dogma religioso, te compromete. ¿A qué te compromete? A que realmente tú te desprendas de esa parte humana, de esa parte material, que eres tú, para aceptar que hay otra condición en la cual tú no puedes moverte. ¿En qué condición no te puedes moverte? En el ser omnisciente, omnipotente y omnipresente. No puedes estar en todos los lugares a la vez, no puedes conocer la verdad de las cosas y no puedes cambiar lo que ya sucedió, ¿ok? Entonces, hay que comprometerse, hay que comprometerse. Bueno, entonces, sí recomiendo grupos de apoyo y sobre todo recomiendo terapia individual, pero revisa todos estos puntos.
¿Dónde está esa o ese terapeuta juzgándote? Porque es muy diferente que te dé herramientas, que te marquen las situaciones como son, y otra cosa es que te esté juzgando, ¿sí? O que esté interpretando antes de preguntar. Entonces, terapia, o grupos de apoyo, revisen esa parte. Yo la sugerencia es, no me juzgan, no interpretan y puedo hablar de cualquier tema, vale, es mi grupo para mí. ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. ¿No? Bueno, no quiero hacer muy tedioso estas nuestras pláticas, 1 hora y se acabó. Tema por tratar en la próxima sesión. Mm, yo espero que sea el próximo viernes. Estén pendientes a las publicaciones, ¿sí? Probablemente sea el próximo viernes a las 8 de la noche otra vez. ¿Qué tema vamos a abordar? Reescribir la narrativa de esto que tú vas a trabajar en estos días y cómo crear nuevas creencias o construir un nuevo clan. Y no te estoy diciendo que vas a tener un nuevo papá, una nueva mamá. No, dentro de ese clan al cual tú perteneces, es fomentar esas relaciones saludables. ¿Hasta dónde, Juan Carlos? En la medida de lo posible. Por eso tienes que hacer tu trabajo de lo que vimos en la charla del día de hoy para precisamente construir ese nuevo clan. No te estoy diciendo olvídate, no te estoy diciendo quémalo, pódalo, no. No me gusta esa parte donde hay que desaprender para aprender. Es parte de tu vida. Todo lo aprendido es parte de tu vida. Entonces es, ¿en qué lugar lo acomodo? ¿Cómo lo ajusto el día de hoy en mi persona, en mi comportamiento, para que yo pueda funcionar de una manera que a mí me dé un equilibrio, me dé una estabilidad? Ujú. Entonces, nuestra próxima sesión es reescribir la narrativa con los puntos de crear una nueva creencia, construir un nuevo clan. ¿Ok? Bueno, el día de hoy es todo lo que vamos a tratar, pero alguna pregunta, duda, algún comentario, alguien que nos quiera decir algo. Hola Juan Carlos, buenas noches. Hola, Lucy, reconozco esa vocecita. Buenas noches. Mira, no me he podido, eh, mira, hoy en la tarde estábamos reunidas mis dos hermanas y yo, y Ujú. estábamos platicando sobre cómo eran mis papás con ellas cuando estaban chiquitas. Entonces yo me puse muy triste y me puse a llorar y le dije, pues yo pido perdón por las actitudes que tuvieron mis papás hacia ustedes y lo que ustedes me platican me lastima mucho, pero ¿qué puedo hacer si fue otra etapa de la vida de mis padres conmigo a la etapa que ellas vivieron con mis papás cuando estaban chicas? Entonces, ahí podría ser cambiar ese clan familiar que teníamos. Ojo, el cambiar el clan no es cambiar a los papás, es cómo yo interpreto esa información que yo traigo. Primero que nada, no podemos ocupar un espacio que no nos corresponde. Tú no puedes hablar en nombre de tus padres. Tú no puedes ofrecer esas disculpas en nombre de tus padres. Aquí el ejercicio que te queda a ti realizar es revisar qué de eso aprendido, qué de eso que me transmitieron como información a mis padres, hoy me lastima. No es que yo lastime, porque si a ti te lastima, entonces sí vas a ir a hacer el ejercicio de reescribir esa narrativa. Pero si a ti, mira, ni te va ni te viene, ¿por qué tendrías que cambiarlo? Pero si tú ya asumes que me hace daño y hago daño, entonces sí convendría cambiarlo. Y entonces échate un clavado, revisa, reflexiona, qué de las actitudes actuales que tienes como comportamiento a ti, primero que nada, no te hacen sentir bien. Y en segundo, dices que tus hermanas observas que les causas un daño, ¿qué de este comportamiento les estoy causando a ellas? Y olvídate de ofrecer disculpas
a nombre de tus padres. Ahí es el primer error. Cambiar o querer ocupar un lugar dentro del clan que no nos corresponde tiene graves consecuencias. Y las graves consecuencias, primero que nada, es una vida de insatisfacciones tremenda, tremenda, tremenda. Entonces, ni eres la mamá, ni eres el papá de tus hermanas, eres la hermana y ocupa el lugar que te corresponde. Y si hay algo que tus padres tuvieron como educación o formación para tu persona, entonces tú revisa qué de esto en este momento de vida me está haciendo sentir mal, que yo reconozco que podría en un momento dado modificar. A lo mejor no tienes ni siquiera las herramientas para modificarlo. Continúa en nuestras pláticas, te llevarás herramientas para modificarlo. Pero si no te alcanza eso, que en tu persona tú dices, no, pues yo estoy en paz, ellas son las que no están bien, pero si ya te lastima tanto, ¿cómo las afectas a ellas? Entonces, probablemente la motivación sea en el voy a cambiar para tener esta buena relación con mi clan, con mis hermanas. ¿Ok? Interesante, padrísima esa aportación. ¿Sale? ¿Quedó claro? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Nadie? A ver, déjenme revisar nada más en el chat. Yo, Jacqueline, obligo a mi hija a hacer la primera comunión por costumbres y creencias. Nos estamos metiendo con el dogma religioso. No sé quién eres, nada más. Ah, Jacqueline, perdón. Jacqueline, ahí en esta parte de dogma religioso, eh, es un tema muy sensible en el clan, en las familias. Ajá. Si tú realmente actúas por lo que me dices, pues has de ser católica. Si tú actúas como una persona equilibrada con la religión, pues digo, lo puedes transmitir eso. Pero si tu hija o no sé quién, a ver, aquí dice, a ver, vuelve. Dice, obligo a mi hija a hacer la primera comunión por costumbre y creencias. Pues no me dice si tu hija quiere o no quiere, pero por lo que dices obligo, a lo mejor tu hija no quiere que sea, no quiere hacer la primera comunión porque te ve que después de salir de misa te peleas con todo mundo, andas con una cara toda larga, enojada, te quieres comer al mundo porque es un asco. Entonces, acciones, hay reacciones. Y lo que tú en un momento dado externes, eso es más información. Ujú. Entonces, ¿cómo te comportas desde esa parte donde eres una persona eh, que lleva un equilibrio en cordura con la religión? Hay congruencia, perdón, hay congruencia con la religión. Ahora, si tu hija, bajo cierto desarrollo personal, por estudio, por social, donde, a los que pertenece y todo, te da argumentos, independientemente de la edad que tenga, te da argumentos que son difíciles de rebatir porque los tiene muy bien sustentados. Entonces, ¿a quién le va a servir la comunión? ¿A que tu familia te acepte porque tu hija hizo la primera comunión? ¿O a ella que la acepte otra familia y cuando se quiera casar le van a pedir el papelito de la primera comunión? O no sé. Yo diría, vete a los argumentos. Si no te satisfacen a ti, pero son muy fuertes y son difíciles de rebatir, pues déjala que siga su vida. No podemos obligar, mucho menos en que se acoja a un dogma religioso. Nos pueden dar la educación, nos pueden dar la formación, pero ya depende de ti si lo sigues o no. Yo diría, dale el voto de confianza y que ella, bajo los argumentos que te dé, ya sabrá ella qué tomar. No reacciones al clan, no reacciones por quedar bien y el compromiso con el clan al que perteneces, ¿eh? Yo diría, ahí no aplica esa parte de quedar bien. Creencia limitante, ¿ok? Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, ahí comienzan a salir algunas preguntas, algunos comentarios que vale la pena luego, ¿no? Bueno, si no hay más nada, les agradezco su atención. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy
y seguramente nos vemos el próximo viernes. Yo les publico, pero por ahí tengo que arreglar unas cosas. Si no, nos vemos el próximo viernes y continúas con nuestro tema. Es muy amplio, es muy padre y hay mucha tela de dónde cortar. ¿Ok? Que pasen buena noche. Nos vemos. Hasta luego. Como último punto, por ahí, las personas que me han acompañado en otro momento en mis pláticas desde hace varios años, por ahí veían que yo saludaba a mi tío Poncho, a mi tía Carmela, y un gran placer, un gran honor que estuvieran personas de tanto impacto en mi vida desde niño y adolescente. Y hoy les pido una oración, la que sea, y su dogma religioso, para mi tío Poncho. Hoy trascendió y sé que me estás acompañando, tío, sé que estás aquí conmigo y donde quiera que esté, esa fuerza, esa solidez, esa enseñanza. Es el esposo de mi tía y mi tía es la directa consanguínea, pero yo sé que ese tío precisamente es un gran ejemplo de lo que nos transmitió a muchos en la familia y a mí en lo particular, ¿sí? Entonces sé que hay un impacto de ese mi tío Poncho y hoy donde quiera que estés, tío, el honor a ti fue esta plática. Muchas gracias, les agradezco su atención. Buena noche.